Bueno, saludos, Alejandro. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola Santiago, no, gracias a ti, estoy muy contento de estar acá en The Silicon. Para los que no lo conocen, él es Alejandro Bermeo. Él es abogado y creador de la plataforma Mises Report, que es una de las plataformas más grandes que hay aquí en Colombia. Él se encarga básicamente de difundir las ideas de la libertad y tocar temas de la actualidad en su plataforma. Así que estoy muy agradecido porque de él he aprendido bastante, pero mucho, diría yo. Cualquier pregunta que tengo, él la aclara, y él tiene un grupo en donde pues él trata de responderle a las personas toda inquietud que tenga en cuanto a ideas de la libertad y cosas así que uno no tenga muy claro, así que pues él tiene un bagaje que nosotros pues todavía no, o la gran mayoría de nosotros no, así que pues es bastante interesante poderlo tener aquí en el canal el día de hoy. Y pues tenemos muchos temas que vamos a estar tocando y que pues yo creo que va a ser bastante interesante. Así que bueno, Alejandro, el objetivo principal, como ya lo dije, es hablar sobre muchos puntos. Uno de ellos es la democracia. Pero antes de entrar a hablar sobre este punto, me gustaría saber, Alejandro, el creador de Mises Report, ¿cómo se define políticamente? Bueno, a la gran mayoría de las personas yo creo que no les gusta enmarcarse, pero yo opino que es importante hacerlo también. Entonces, en este momento yo me definiría como un paleolibertario e incluso añadiría a ello que me consideraría un reaccionario también y un conservador también en muchos puntos. No necesariamente porque comparta todas estas ideas al 100%, sino porque en el mundo actual, donde impera el progresismo, se hace necesario hacerle un contrapeso a todas estas ideas y por lo tanto importante tomar el papel de reaccionario, de alguien que desconfía del progresismo que nos han vendido como progreso, pero que no tiene nada que ver con progreso. Perfecto. Eh, bueno, hablando de esto, a mí me gustaría saber si siempre has estado muy conectado, siempre has sido afín a las ideas, a este tipo de ideas, o lo conociste ya estando en la universidad, o cómo fue tu proceso, cómo fue ese cambio. La verdad, siempre fui algo muy apático de estos temas y también muy escéptico sobre estos temas, y mi acercamiento al libertarismo fue una casualidad. Estaba en segundo semestre de la universidad y veía una materia que se llama Historia de las Ideas Políticas. Y en esta materia nos habían dejado una lectura que era liberalismo, pero la lectura de liberalismo era una lectura de liberalismo de John Rawls, que es lo que conocemos como eh, centro izquierda, los liberals en Estados Unidos, los socialdemócratas, Ujú. pero por error yo saqué las fotocopias que no eran, que estaban detrás, que eran libertarismo. Y así fue que me introduje a estas ideas, una casualidad, porque esa lectura no la íbamos a ver, es decir, estaba en el libro que teníamos de guía, pero no íbamos a trabajar ese tema, como es obvio, las universidades no tratan estos temas, y pues casualmente me encontré con esta lectura de Robert Nozick, de un autor que explicaba a Robert Nozick, y así fue que comencé a introducirme al libertarismo, y ya después creo lo que ocurre con cualquier persona que conoce las ideas libertarias minarquistas, es que la diferencia entre un anarcocapitalista y un libertario son 3 meses, básicamente porque a lo largo de esos 3 meses uno va a profundizar un poco más y se va a dar cuenta que no hay un sustento para un estado mínimo, para ciertas funciones que no puede hacer el mercado, y por lo tanto no da el siguiente salto. Así que en principio fui libertario minarquista, digamos, algo así como 3 meses, y desde luego allí encontré una lectura del autor Hans Hermann Hoppe que se llama Un mundo sin robo. La lectura Un mundo sin robo la pueden encontrar en Mises.org. Es una lectura que cuando la hago ahorita yo creo que no entendí nada, pero seguramente sí me convenció y me animó a seguir leyendo el tema, y desde luego ahorita ya la entiendo, la puedo explicar, etcétera, y a partir de ahí ya llevo 5 o 6 años estudiando fuertemente todos estos temas. Ah, bueno, perfecto. Está muy interesante esa historia.
Y yo creo que muchas personas que hemos llegado pues a un punto en el que ya vemos al mercado como el camino para solucionar muchos de los problemas que hay en la sociedad, eh, pues es muy, muy chévere. Ahora bien, eh, me gustaría saber algo, no, esta pregunta no la tengo anotada en este momento, pero me genera mucha curiosidad, y es, eh, ¿por qué decidiste escoger el tema de la democracia como un punto central ahora en tu vida? Porque yo me he dado cuenta que en redes sociales has estado dándole mucha caña al tema de la democracia, al tema de la demarquía, la lotocracia y todo lo demás. ¿Por qué decidiste escoger ese tema y no otro tema por aparte? Bueno, porque la democracia es una ideología, es la ideología imperante en el mundo, nadie se la cuestiona, es decir, todos nacemos en gobiernos que, y como le podré explicar más adelante, mal llamamos democracias, son gobiernos representativos o repúblicas, y nunca se cuestiona. Entonces, es importante el papel de cuestionar no la democracia únicamente por sus resultados, es decir, la mayoría de autores hoy y la mayoría de medios importantes en el mundo cuestionan la democracia únicamente por sus resultados. Es decir, la democracia no les gusta por el Brexit, la democracia no les gusta por los euroescépticos, no les gusta por Donald Trump, no les gusta por Jair Bolsonaro. Entonces, realmente esto no significa que no les guste la democracia les gusta. Lo que no les gusta son los resultados de la democracia. Entonces, he aprovechado un poco esa coyuntura que existe allí para comenzar a cuestionar el sistema mismo, que es este sistema de democracia, bueno, que llamamos democracia, para poder explorar las alternativas y cuáles de esas alternativas pueden acercarnos a lo que llamamos un orden natural. Bueno, perfecto. Esto me lleva a un siguiente tema, y yo creo que más adelante vamos a poder abordar todo este tipo de variantes que pueden haber en la democracia y por qué mencionas esto de que está mal llamada la democracia y todo lo demás, pero principalmente quiero que hablemos sobre uno de los temas más polémicos que yo creo que hay hoy en día, y es el tema de monarquía versus democracia, y por qué autores como Hans Hermann Hoppe, que has podido mencionar anteriormente, nos muestra que entre estos dos males, él prefiere escoger el mal menor, que en este caso sería la monarquía. Háblanos un poco más sobre esto y más adelante empezaremos a hablar más a profundidad sobre todo sobre las características de la democracia. Así que adelante. Bueno, esta tesis, como tú mencionas, es muy controversial. Se encuentra en la obra de Hans Hermann Hoppe, Monarquía, Democracia y Orden Natural, una visión austríaca de la era americana. Y también en otras traducciones se encuentra como Democracia, el Dios que falló. La pueden también encontrar en internet. Y es muy, muy controversial porque en esta tesis, como mencionas, él argumenta que si tenemos que elegir entre dos males, en este caso una democracia o una monarquía, pues sería preferible elegir una monarquía. Esta tesis es la tesis que hace a Hans Hermann Hoppe un autor muy famoso. Es a partir de este momento. Él tiene dos trabajos muy importantes. La ética de la argumentación, que es algo que va a hacer que sea un autor que se lea en 100, en 200, en 300 años. Pero la tesis política, socioeconómica, digamos, que lo hizo llegar a un nivel de mucha fama, es esta tesis de que la monarquía es preferible a la democracia. Bien, ¿por qué? Bueno, los monarcas, a diferencia de los presidentes, de los gobernantes democráticos, tienen una baja preferencia temporal. Por lo tanto, digamos, el monarca tiene una tendencia no a maximizar el ahora, no a abogar por el presente, sino a pensar a largo plazo, digamos. ¿Qué significa esto de preferencia temporal? Pues es el grado en que las personas valoran más o menos el futuro o el presente. Entonces decimos que una persona tiene una alta preferencia temporal cuando valora más el presente, cuando está más abocada a su vida al presente, al consumo, al gasto. Y decimos, y en este caso sería cortoplacista, y decimos que una persona tiene una baja preferencia temporal cuando esta persona piensa en el largo plazo, en el ahorro, en la inversión y por último en el consumo. Entonces, la idea es que a partir de esta teoría, la teoría de la preferencia temporal,
uno puede analizar los sistemas de gobierno y llegar a la conclusión de que el sistema de gobierno monárquico puede ser considerado un sistema donde el gobernante es propietario del Estado, es decir, un sistema de propiedad privada, de gobierno de propiedad privada, mientras que la democracia aún la podemos considerar como un sistema en donde existe propiedad pública, ya que los presidentes, que por regla general están en el poder por un periodo de 4 años, no son propietarios del Estado, son fideicomisarios. Ellos pueden usar, ellos pueden disponer del Estado, pero no tienen el valor del Estado, y esta sería la diferencia más importante con el monarca. Ahora, ¿a qué conlleva esto? Pues desde luego a que no es la misma, no es igual la actuación de una persona que es propietaria del Estado a la actuación de una persona que es un mero celador o un mero cuidador intercambiable del Estado. Es decir, los incentivos, la preferencia temporal y sus políticas van a ir en sentidos contrarios. El monarca va a tener una tendencia a conservar su patrimonio, a pensar en largo plazo, a preocuparse por aumentar el capital, es decir, la riqueza, porque esto él lo puede vender, esto él lo puede heredar, etc. Sin embargo, la forma de pensar de un cuidador temporal intercambiable, es decir, de un presidente, únicamente es de 4 años u 8 años. Así que la máxima que debe seguir cualquier político es la siguiente: lo que no robe hoy no lo podré robar mañana, y por lo tanto hay una tendencia al latrocinio, a la redistribución de la riqueza, al aumento de las leyes, al aumento también de la inflación monetaria, al aumento de la deuda pública. Digamos, entre más factores podríamos ir abordando otros más concretos. Perfecto, está muy claro y yo creo que de aquí se pueden sacar varios clips que se podrán subir posteriormente a redes sociales. Bueno, Alejandro tiene un escrito muy interesante que me lo pudo pasar el día de ayer. En este escrito él habla que la democracia no es lo que comúnmente solemos conocer las personas, que decir y votar por el político que uno prefiere y desentenderse después de todos los resultados que hay después. Él nos cuenta que aquí en este escrito que no es así, que la democracia nada tiene que ver con eso, no era la democracia que se impartía en la antigua Grecia. Así que me gustaría que por favor pudieras hablarnos más de esto, qué tipos de diferencias hay entre la democracia que nosotros conseguimos hoy en día antes de ir a votar y la verdadera democracia que se vivía en la antigua Grecia. Ok, bien, es un texto que he tenido la oportunidad de presentar en una conferencia en la universidad. El texto se titula Democracia sin políticos. Este tema, digamos, de democracia sin políticos, puede sonarle extraño a muchos porque estamos acostumbrados a pensar que democracia significa partidos políticos, significa elecciones, significa ir a votar, significa publicidad, etcétera, etcétera. Y no podemos pensar en una política donde no hayan políticos, digamos. En principio podría sonar como una contradicción en términos, hacer política sin políticos. Pero este texto y este tema, además, es un tema muy antiguo. Este es un tema que uno puede decir que tiene lo que tiene la democracia clásica griega en Atenas, y sin embargo se encuentra omitido en incluso los anales de la historia. Es decir, uno se pregunta cómo algo tan importante se ha omitido por tanto tiempo. Y hay un auge reciente, que es año 2016, 2017, 2018, 2019, en que muchos pensadores han comenzado a hablar sobre este tema que se llama demarquía, democracia sin políticos, lotocracia, etcétera. ¿Por qué lo han hecho? Bueno, lo han hecho porque dicen que el actual sistema democrático está roto, o sea, como que se dieron cuenta que la democracia, cuando no ganan los que ellos quieren, asusta. Entonces están mirando qué alternativas pueden encontrar a este sistema. Entonces, te voy a responder a la pregunta: ¿por qué afirmo en este escrito que el sistema que tenemos no es una democracia? Pues bien, un autor llamado Bernard Manning, en una obra llamada Sobre los principios del gobierno representativo, explica cuáles son las características de la democracia tradicional griega y cuáles son las características de nuestro actual sistema que llamamos democracia representativa o democracia indirecta. Y es que
los dos elementos más importantes de la democracia griega no se encuentran en nuestro sistema actual y por lo tanto en ese orden es impreciso, es incorrecto, es poco ético referirse a nuestro sistema como una democracia, incluyendo además que las personas que fundaron este sistema tampoco estaban pensando en una democracia, es decir, en la Revolución Francesa no pensaron en una democracia, en la Revolución Gloriosa no pensaron en una democracia y en la Revolución Americana no pensaron en una democracia. Y sin embargo, hoy todo el mundo le llama a este sistema democracia. ¿Cuáles son estos elementos que tenía la democracia tradicional griega que no tiene nuestro actual sistema? Primero, tenían el sistema de democracia directa, es decir, el pueblo se reunía en asamblea para tomar las decisiones, y este es un elemento que no tenemos actualmente. No lo tenemos, uno puede aquí ayudarlos un poco y decir, bien, ese elemento no lo tenemos porque realmente en el sistema actual es poco práctico, es decir, es obvio que no podemos reunir a 1 millón de personas a que deliberen y a que tomen las decisiones, así que ellos tienen una excusa para descartar este sistema, este punto, digamos, pero no pueden descartar el otro, y es que el segundo elemento de la democracia griega que no tiene nuestro sistema es el elemento del sorteísmo o del azar o de la lotería. Y es que los griegos crearon una máquina que recibía el nombre de cleroterion, y con esta máquina ellos al azar seleccionaban a sus magistrados y entre otros funcionarios públicos. Esto tampoco quiere decir que por el azar llegara cualquier persona. Ellos tenían una suerte, digamos, de filtros, que la persona no tuviera problemas con la ley, que la persona hubiese participado en el ejército, revisaban la vida de los padres. Este elemento además se combinaba con otro que era rotación. O sea, hablamos de dos elementos, suerte y rotación. ¿Por qué? Porque la persona solo podía ser elegida al azar una vez en la vida y por un año. Entonces, esto evitaba cuestiones como la corrupción, el clientelismo, el amiguismo, el compinchismo, digamos, y de esta forma fue que funcionó la democracia griega por más incluso de 100 años. Entonces, ¿cómo somos capaces de llamar a nuestro sistema una democracia cuando este sistema no tiene ni la democracia directa en asamblea, ni el elemento del sorteísmo en ninguna de sus instituciones? Es decir, el sorteo ha sido omitido de la historia y el sorteo solo se utiliza hoy en día para, por ejemplo, elegir los jurados en Estados Unidos en algunas ocasiones y para elegir a los jurados de votación. Además, digamos, esto a usted no le preguntan si quiere participar o no. Esto es diferente del sistema griego también porque tú te inscribías y tú hacías parte de la lista y podías ganar el sorteo, pero no era algo como que el Estado te obligara a ir, el Estado te secuestrara, el Estado te esclavizara y te pusiera a trabajar o algo parecido. Esto no ocurría. Entonces, por estas razones, nuestro sistema no es una democracia. Ahora, entonces, ¿cuál es nuestro sistema? Pues bien, como te mencionaba, el sistema que pensaron los padres fundadores, el sistema que pensaron en Francia y el que pensaron en Inglaterra, era un gobierno representativo o una república representativa. Ellos no estaban pensando en democracia porque ellos desconfiaban de la democracia. Ellos desconfiaban del gobierno de la turba, de la masa. Ellos desconfiaban que un montón de personas no cualificadas se fueran engañados por cualquier tipo de demagogo, de populista, y entonces eligieran políticas que afectarían a toda la nación. Y es por esta razón que en todos estos sistemas, en su origen, no existía el voto universal, el sufragio universal. Entonces, un elemento que tiene nuestro sistema hoy es el sufragio universal, pero ese elemento, estamos hablando de que ese elemento tiene 40 años, 50 años, 60 años, 70 años y seguramente no más de eso. Entonces, es algo muy, muy reciente. ¿Por qué? Porque ellos no querían un sufragio universal. Ellos lo que querían es que ciertas élites eligieran a otras élites. Es decir, ellos cambian el sistema de elección hereditario, de selección hereditaria de la monarquía, lo cambian por un sistema en donde vamos a elegir a ciertas élites por voto. No es que cualquiera podía llegar al poder, sino ciertas élites. ¿Cuáles? Las personas que tenían propiedad privada y las personas que tenían riqueza eran las personas que podían votar. Ahora, si usted quería ser una persona, un candidato a una elección,
pues tenía que tener incluso más cualidades que estas, tener también cierto prestigio, ciertos avales para poder participar, y obviamente eso incluye tener más riqueza que los demás, y esta era la forma en que funcionaba. Con el paso de los años se fue ampliando esta base, primero para el sufragio para todos los hombres que pagaran impuestos, y así poco a poco este sistema, digamos, de gobierno representativo que lleva dentro de sí una semilla igualitarista, terminó dando lugar a lo que llamamos una democracia de masas, donde todas las personas, por el simple hecho de existir, sin importar su cualificación, si son inteligentes, si son buenos, si son malos, tienen derecho a participar, tienen derecho a elegir gobernantes, tienen derecho a elegir sobre la propiedad de otros. Es que la razón por la que solo podían votar y participar los que tenían propiedad privada era para evitar que los no propietarios votaran sobre la propiedad de los propietarios. Y este sistema obviamente cae, y lo que tenemos hoy es un sistema de absoluta redistribución de la riqueza, donde unos viven a expensas de otros y donde la propiedad privada no tiene ningún tipo de seguridad jurídica, porque en cualquier momento una turba puede votar para expropiarlo a usted. Bueno, acá acabas de decir demasiadas cosas que me gustaría poderlos condensar. Primero, hay dos cosas que no mencionaste en el libro y que me toma por sorpresa ahora. Uno, lo del tema de que rotaban. Eso no lo pude ver en el libro, en el escrito. O sea, no se menciona, y lo acabas de mencionar, que normalmente rotaban, o sea, que duraban un año y aparte de Una eso, vez en la vida. y una vez en la vida. Entonces esto es bastante interesante porque pues esto ayuda también a que las personas no puedan hacer como una campaña demagógica antes para poder llegar al poder, que pues es algo que podemos ver en la democracia representativa o la democracia de masas. Eso. Y por el otro lado, creo que ya mencioné las dos. Bueno, creo que esa era la que me tomó por sorpresa. Ahora bien, ¿qué más características puedes hacer resaltar en la demarquía o en la lotocracia? Que tú puedes, o sea, en una que no hay que no hay políticos como tal, o sea, no hay campañas. ¿Qué más puedes hablar, agregar, aparte de eso? Beneficios. Entonces la idea de este sistema que queremos proponer varios autores es un sistema que ha recibido el nombre de demarquía, ¿Mm? estotocracia o lotocracia. ¿Qué es la demarquía? Bien, atención, la demarquía es el sistema de gobierno donde los gobernantes son elegidos a través del sorteo. No son elegidos por herencia, no son elegidos por voto, no llegan al poder por una dictadura militar o algo parecido, no. Los representantes del pueblo van a salir de una porción al azar de ciudadanos y de personas normales, y estos son los que nos van a representar. Entonces, en esto consiste la demarquía, y de hecho la demarquía pues se acerca mucho más a la democracia que nuestro actual sistema, porque está rescatando el elemento del sorteísmo con el que en la democracia griega se elegían a los funcionarios del Estado. En este caso lo que vamos a hacer es elegir a los representantes del pueblo a través del sorteo. A través del sorteo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, tiene en su mayoría, no es un sistema perfecto, obviamente, no es un sistema perfecto, pero mejora sustancialmente los problemas del sistema que tenemos actualmente. Y cuando no los mejora sustancialmente, al menos aminora el daño de estos. Entonces, si ponemos en una pesa, por un lado nuestro sistema de gobierno representativo republicano, y por el otro ponemos la demarquía, que realmente es una democracia real, pues obviamente la demarquía va a salir ganadora, va a ser superior al sistema democrático. Bien, ¿qué ocurre en una demarquía? Bueno, a muchos no les va a gustar, pero lo que ocurre en una demarquía es que los políticos dejan de existir, entonces no van a haber más Kirchner, no van a haber más Bolsonaros también, ni Duques, ni Petros, ni AMLO, ni Donald Trump, ni ningún tipo de político de profesión. Estamos hablando de que el político de profesión va a desaparecer de la tierra. Y esto tiene consecuencias importantes. ¿Por qué? Por el modo en que funciona la política. Y es que para nadie es un secreto que para poder llegar al poder en el sistema actual se requieren grandes cantidades de riqueza.
a tal punto que uno puede decir que esto es una plutocracia o algo parecido, porque son los ricos los que tienen posibilidades reales de llegar al poder. Es decir, en teoría, en el sistema que tenemos, todos podemos ser presidentes, pero en la realidad, obviamente, se requiere una gran cantidad de recursos para poder llegar allí. Entonces, aquí y en este punto es cuando ocurre la famosa colusión entre el Estado y el mercado, entre políticos y empresarios burócratas, bajo la figura que conocemos como pay to play, pagar para jugar. Lo que hacen los empresarios es financiar campañas políticas y luego cuando el político llega al poder debe regresar el favor en formas de cuotas de poder. Uno puede pensar, por ejemplo, en compañías como Odebrecht, que de hecho financió a los dos candidatos presidenciales en Colombia. Financia tanto a Juan Manuel Santos y financia tanto a el otro candidato que iba por el Centro Democrático. No tiene como perder, es decir, tanto si ganaba el uno o el otro, iba a sacar una tajada millonaria, financia a todos los políticos y entonces de este modo ocurre lo que llamamos un Estado capturado, es decir, mafias empresariales, empresarios burócratas capturan el poder político, capturan el Estado y únicamente los políticos en realidad tienen que mirar cómo benefician a estos grupos y cómo devuelven el favor a estos grupos. Así que lo que uno puede decir es que la política desconecta al político del votante, porque el votante puede muy bien organizarse, dar ciertos votos, pero realmente llega al poder económico, captura el Estado y aleja la política de las personas. Entonces, por eso es muy normal en este sistema ver que los políticos toman decisiones, primero, contrarias a lo que uno llama democracia y contrarias a los intereses del pueblo, porque claramente ellos están defendiendo otros intereses allí en el poder. Perfecto. Ya me acordé de lo que iba a mencionar ahorita, y era que otra cosa que no se menciona ahí en el escrito de manera concisa, o sea, que no lo pude ver y que ahorita lo mencionaste, fue que también las personas se postulaban, se podían postular. Entonces esto es bastante interesante porque a mí me pareció muy inquietante a su vez, pues ver que, digamos, que seleccionado, me toca que sí o sí empezar a ejercer un cargo que de pronto yo no quería. Pero no sé si puedes aclarar también un poquito más ahí en cuanto a eso, si era voluntariamente o Sí. cómo se manejaba ese tema en cuanto a eso, porque no sé muy bien. Bueno, hay muchos temas que no alcanzo a tratar en el texto. Tuve que resumir y resumir, básicamente. En realidad tenía que ser un escrito más o menos de 7, 8 páginas y se me fueron 16 y acortando un montón. Bien, claro, el sistema tiene sorteo y rotación. Eh, este sistema es voluntario, es decir, no es que tú estás en la casa durmiendo y de repente te llaman y te dicen, fuiste escogido para ser representante del pueblo y ve al Congreso a crear leyes o algo parecido. Esto no ocurre de este modo. La idea es que ocurra de manera similar al sistema griego, es decir, tú te inscribes y ya luego, si tú estás en la lista, pues tienes una posibilidad igual a todos de llegar al poder. Estamos diciendo que en el sistema actual no todos tienen la misma posibilidad de llegar al poder. Estamos diciendo que con el sistema que propongo, todos, independientemente de su belleza, de su riqueza, de sus cualidades, de lo que sea, tienen las mismas posibilidades de llegar al poder. Bien, uno tiene una preocupación con este sistema y es, ¿qué pasa si llega un tipo muy tonto, muy torpe o algo parecido? Pero eso es algo que nunca pasó en la democracia griega Y que ya tampoco, ocurre, digamos, y que ya y, y, no ocurre. hay, y que no hay razón, digamos, para que ocurra ahora, y es que obviamente tiene que haber un filtro, pero el filtro tiene que ser mínimo, tiene que ser muy pequeño, es decir, si ponemos un filtro muy alto, pues ya no vamos a hablar de demarquía, vamos a hablar de epistocracia, del gobierno de los que saben o algo parecido. Entonces, tiene que ser un requisito muy mínimo porque allí van a haber personas normales, es decir, allí van a haber barrenderos, allí van a haber zapateros, allí van a haber personas con doctorado, allí van a haber todo tipo de personas porque vamos a representar al pueblo como el pueblo es. No vamos a tomar ciertas élites y vamos a elegir ciertas élites. Por ejemplo, hago un paréntesis muy pequeño. En Estados Unidos, el Senado, año 2000, creo que 17, 18, era conformado por algo así como 80 o 90% personas blancas.
pero es que en Estados Unidos el 50% es población blanca. Entonces el resultado de esto, digamos, es que obviamente los blancos están sobre representados y los demás grupos no. Por ejemplo, digamos, 80 o 90% son hombres, pero en Estados Unidos el 49% de la población son hombres. Entonces tenemos a hombres que están representando a las mujeres. Entonces no hay representación real de los hispanos, de los afros, de los asiáticos, etc. Tampoco hay una representación por la edad. Si uno mira todos estos parlamentos, están por lo general conformados por gente rica y por gente vieja, pero con un sistema lotocrático va a haber siempre alguien de su edad y va a haber siempre alguien de su condición económica y también de acuerdo también a sus capacidades intelectuales. Entonces vamos a tener personas que realmente van a reflejar los intereses del pueblo. ¿Qué va a ocurrir allí? Bueno, esto tampoco lo alcanzó a explicar en el texto, pero lo apropiado, digamos, es que, o bien, las propuestas que he leído en varios libros son las siguientes. Actualmente tenemos una cámara baja y una cámara alta. Tenemos un parlamento, ¿no? Un senado y representantes, o la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, etc. Una idea dice que tengamos 3 cámaras. Mantengamos el sistema de Congreso con Senado y Cámara de Representantes elegidos por voto, pero que añadamos una tercera cámara que se llame la Casa del Pueblo, y la Casa del Pueblo va a tener personas que fueron elegidas por sorteo. Y estas personas van a poder vetar las leyes, las decisiones que tome el Congreso. Entonces, esa es una alternativa. Otra alternativa que se ha propuesto es que la Casa del Pueblo, que quitemos, por ejemplo, la Cámara de Representantes, mantengamos el Senado por elección, que igual tú sabes que son pocas personas, y que cambiemos la Cámara de Representantes por la Casa del Pueblo. Entonces vamos a tener Senado elegido por elección popular, y vamos a tener la Casa del Pueblo, o ahorita ya llamada Cámara de Representantes, con personas que representan al pueblo que fueron elegidas a través del sorteo. Entonces ese sería también otro método. Entonces el Senado crearía las leyes y la Cámara de Representantes, que estamos diciendo que fueron elegidos por sorteo, decidirían la viabilidad, decidirían si están de acuerdo o no con estas normas. Esto como un paso medio para luego, obviamente, también desaparecer el Senado y que absolutamente todo el Parlamento sea elegido por sorteo. Bien, perfecto. Has podido condensarlo muy bien y ya nos queda un poco más claro. Yo creo que igual voy a dejar en la descripción de esta entrevista y de esta charla el texto que me pudiste pasar, y también voy a dejar el link a la página de Mises Report, donde Alejandro suele escribir bastantes cosas. Entonces, bueno, yo creo que me gustaría saber qué piensas de lo siguiente que te voy a mencionar. Una de las críticas que más se le hace a este tema de la democracia que se impartía en la antigua Grecia era que pues se podía dar porque las polis y la cantidad de personas era pues mucho más pequeña y se podía hacer de manera mucho más sencilla. Y pues la crítica viene básicamente de eso, que hoy en día pues sería prácticamente imposible poder hacer eso. Sin embargo, yo he visto que desde el libertarismo se han podido proponer algunos caminos para poder llegar a poblaciones mucho más reducidas. No sé si tú en estas dos cosas puedes ver alguna relación y que se pueden complementar uno con el otro. No sé si de pronto me hice entender, y pues si es así, me gustaría saber si puedes encontrar como una relación y aparte de eso ver si es complementario tanto la demarquía con el libertarismo. Bueno, una de las críticas que se hace a la democracia griega clásica es que esto funcionaba porque eran polis, eran ciudades-estado y eran muy pequeñas, y por lo tanto, es decir, muy pequeñas, pero no estamos hablando de 1000 personas ni de 2000, sino cientos de miles de personas, así que tampoco es que fueran tan pequeñas. Pero el punto es que nos dicen, la democracia directa no se puede hacer porque yo no puedo reunir a todo el pueblo en asamblea a que delibere por días y tome decisiones. Esto es cierto, digamos, sería muy difícil hacerlo. Hay unos intentos muy pequeños en algunas partes del mundo como Reino Unido, pero desde luego es algo muy, muy complicado de hacer. Entonces,
puede haber una excusa para no aplicar el sistema de democracia directa. Sin embargo, y mucha atención con esto no impide que podamos usar la democracia directa. Uno podría, por ejemplo, pensar en una futurocracia, y en la futurocracia, mediante una aplicación de celular, yo puedo hacer democracia directa. Me presentan las leyes y yo las apruebo o no las apruebo. De esta forma, no necesito tener cientos de miles de personas reunidas para que tomen decisiones. Podemos usar la tecnología, repito, una futurocracia, y entonces el pueblo, de forma directa, sin políticos, sin representantes, tomaría las decisiones a través de una aplicación de celular, aprobando o no aprobando las leyes. Por otra parte, esa crítica que mencionan no se aplica al sorteo. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha población o si yo tengo poca población, siempre a través del sorteo va a ser posible sacar una proporción, una porción de los ciudadanos para elegirlos. Bien, sobre tu segunda pregunta que hace referencia a qué relación puede tener esto con el libertarismo, uno lo puede ver como un camino para llegar al libertarismo. La mayoría de autores que he leído ven este sistema como un fin en sí mismo, como un horizonte, como que tenemos que tender allá, tenemos que llegar allá. Sin embargo, Anthony Mueller, con el que he tenido la posibilidad también de hablar, que es un profesor alemán que actualmente da clases en Brasil, escribió un libro que se llama Anarcocapitalismo y Demarquía. Y en este libro, él argumenta que la demarquía puede ser un punto medio para llegar al anarcocapitalismo o al orden natural o a la anarquía de propiedad privada, como la llamamos. Y es que, ¿por qué puede ser un paso intermedio? Bien, porque este sistema va a permitir que desaparezcan los políticos. Y este es un paso gigantesco, es decir, nuestra historia republicana tiene 200 años, 300 años, 100 años, con la existencia de estos, no nos pensamos una vida sin estos, así que esta es una forma de empoderar a la población, es una forma de desaparecer a los políticos y es una forma de ir por un camino medio que nos puede ir conduciendo a una sociedad más libre, a un orden natural, y creo que no podemos desperdiciar esta oportunidad que tenemos ahorita, es decir, es una oportunidad increíble y esta es poder autogobernarnos, es decir, poder desaparecer a los políticos de la faz de la tierra, y no se nos había presentado esta posibilidad, y yo creo que este es un tema que tenemos que seguir abordando, que tenemos que seguir explorando, explicando y llevándolo a todas las personas, y también tenemos que intentar llevarlo en práctica, tenemos que intentar ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana, en las instituciones en las que estamos. Perfecto. Yo, o sea, como para resumir, me gustaría pues mirar que en cuanto a la democracia, vemos que como las personas pueden hasta reelegirse, y detrás de eso vemos que hay personas que estando no mostrando su cara pueden estar conspirando a la hora de financiar a los políticos que pueden llegar posiblemente al poder, y que estos políticos tengan que devolver el favor, etcétera, etcétera, etcétera. En el escrito también nos mencionaba que pues normalmente se dice que actualmente las personas, indiferentemente de si tienen o no tienen dinero, pueden llegar a la política, pero eso es relativamente falso, porque pues una persona que está desposeída prácticamente que cualquier riqueza, le es prácticamente imposible realizar toda una campaña presidencial, toda una campaña, no sé, por un simple edil en una localidad. Entonces es muy complicado, y que a la larga pues lo que nos habla la demarquía es que cualquiera puede llegar allí, y que sería básicamente quitarle un incentivo a estas personas que quieren en sí empezar a financiar a los posibles políticos, que más adelante les van a tener que retribuir con favores y con todo eso. Entonces me parece que es bastante interesante poder ver que se quita básicamente el incentivo por ver la corrupción, que la política es algo lucrativo, porque básicamente en ese momento con la demarquía sería básicamente como tirar una moneda, que efectivamente es así. Entonces, pues me gustaría también poder saber qué piensas con el tema ya para finalizar, con el tema de que proponía Jason Briman, con el tema de la
lo que te había mencionado anteriormente. Epistocracia. La epistocracia, es correcto. Porque Bueno, normalmente yo lo veía en Platón, cuando en la política él hablaba que solamente los políticos deberían ser filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece una idea como muy a este estilo. No sé si tú opines exactamente lo mismo o no sé qué opines de ello, así que adelante. Bueno, yo quisiera retomar algo sobre la demarquía y sobre el tema que mencionamos, que es básicamente que con la demarquía vamos a acabar con la corrupción política. Es decir, esto no quiere decir que la corrupción deje de existir. Esto simplemente quiere decir es que la corrupción va a ser menor. Y obviamente esto es porque las personas que llegan al poder lo hacen por suerte. Es decir, estas personas no deben favores, estas personas no se endeudaron, estas personas no necesariamente ven la política como una forma de enriquecerse y de extraer riqueza. Y esto, en este sentido, entre muchos otros factores, uno es la corrupción, que se va a ver, digamos, sustancialmente reducida. Y quería retomar otra cosa de este tema, y es que normalmente pensamos que el gobierno, que el poder en un Estado lo tienen los políticos. Pensamos que los políticos son los que mandan en el Estado. Sin embargo, Hans Hermann Hoppe, en otro libro llamado Una breve historia del hombre, progreso y declive, ha argumentado que realmente esto no es así, que los que realmente mandan en un Estado son los plutócratas. ¿Quiénes son los plutócratas? Bien, los plutócratas son los ricos. Así que Hoppe nos está diciendo que gobiernan los ricos, no necesariamente todos los ricos. Él argumenta que los que mandan en el Estado son una subclase de los ricos, una minoría entre los ricos. Y es una minoría que ha descubierto que el Estado es una institución importante para obtener riqueza a expensas de otros. Es decir, estos son empresarios que han descubierto que pueden adquirir riqueza no beneficiando al consumidor, como ocurre gracias a la armonía de intereses y la mano invisible de Adam Smith, sino que lo han descubierto a través de la intervención del Estado, a través de subsidios, a través de aranceles a la competencia, a través de legislación favorable. Entonces, esta subclase de los súper ricos son los que realmente mandan en el gobierno que tenemos. Y estos empresarios mantienen invisibles a la opinión pública, por lo general financian políticos en cantidad, no en calidad, es decir, ellos seguramente no pueden sobornar al político más importante, pero igual esto no es lo que importa porque la decisión la toman mayorías, cierto tipo de mayorías, entonces igual lo que él va a hacer es recurrir a los políticos que menos suenan, que menos aparecen en la opinión, pero que igual tienen el voto y por lo tanto lo que va a hacer es sobornar a la mayoría de políticos para que estos políticos legislen a su favor y consiga el empresario burócrata, el plutócrata, de este modo enriquecerse a expensas de otros. Entonces, no es muy cierta tampoco la idea de que los políticos sean los que manden, sino, repito, el Estado está capturado por ciertas élites empresariales que separan la política de las personas y por eso vemos que lo normal es que los gobernantes no representen nunca los intereses del pueblo. Bien, a tu segunda pregunta sobre la obra de Jason Brennan contra la democracia, él argumenta en defensa de una epistocracia. Entonces, epistocracia pues hace referencia a epistemología, es decir, a la teoría del conocimiento. Entonces, con epistocracia se refiere a que tengamos un sistema en donde gobiernen básicamente los que más saben. Pero esto tiene varios elementos y es quizá el más importante: desaparecer el principio democrático de igualdad política. ¿Qué es el principio democrático de igualdad política? Este principio nos dice que todas las personas tienen el mismo derecho a participar en unas elecciones. ¿Cómo? Todas las personas tienen derecho a un voto. En una epistocracia esto no puede ser así, es decir, ¿cómo es posible que personas totalmente alienadas, personas totalmente ignorantes, participen en política y tengan un voto que vale igual al voto de una persona que tiene ciertos estudios, ciertas cualidades, cierta moralidad superior y tenga el mismo valor, la misma oportunidad de elegir? Entonces lo que nos dice esta epistocracia es que el principio de igualdad política democrático tiene que desaparecer. Ya tendríamos que ver más o menos cómo vamos a
a ponderar o a determinar el número del valor de cada voto, pero en principio lo que es claro es que el voto de una persona informada, de una persona formada, de una persona moral, no puede tener el mismo valor que el de una persona totalmente alienada, totalmente perdida de la vida. Entonces creo que esto es muy fundamental en Brennan. Sobre lo que hace referencia de Platón, yo sigo muy la línea allí del economista Ludwig von Mises y de Murray Rothbard al argumentar que la República de Platón, y esto lo argumenta Rothbard en su obra Historia del Pensamiento Económico, y es que la República de Platón en realidad es comunismo. Y cuando uno piensa en esto, obviamente lo primero que dice cualquier persona es, estás equivocado, tu pensamiento es anacrónico, porque ¿cómo me dices que Platón era comunista si en ese tiempo no existía el comunismo? Pues puede que no se llamara comunismo, pero es básicamente lo mismo. Es una sociedad totalmente vertical, donde básicamente el Estado determina cuál es tu rol en la sociedad, es decir, algo así como unas castas de la India, y donde un grupo de expertos o un experto va a determinar la vida de toda la población. Entonces, claramente, incluso cuenta Mises en su obra El socialismo, Platón propone que el Estado se haga cargo del cuidado de los niños. Esto es exactamente lo mismo que propone Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, esto no es una tesis descabellada al sostenerlo, y hay uno que otro erudito también en el pensamiento de Platón que considera que esto tiene mucho que ver, obviamente, con este gobierno vertical, autoritario, en donde el que más sabe, digamos, se impone sobre los demás. Tal vez pueda tener algo parecido, digamos, la epistocracia en el sentido en que quiere valorar más a los que más saben, a los más inteligentes, pero no necesariamente con todo lo otro que conlleva el gobierno que propone Platón en la República. Súper interesante todo lo que nos mencionas. Eso último no tenía ni idea, debo confesártelo. Y sería bastante también chévere que pudieras pasarme ese texto en el que habla pues de la relación que hay entre Platón y pues con todo lo que mencionas. Y pues bueno, Alejandro, ya para despedirnos me gustaría que pudieras enviarles un saludo a los suscriptores del canal y invitarlos también a que puedan seguirte en todas tus redes sociales, cómo te pueden encontrar y todo lo demás. Así que cuéntanos. Bueno, no, te agradezco un montón por la entrevista, también gracias a todos los que nos están viendo, los invito obviamente a que te suscriban a tu canal. A Santiago yo lo conozco ya desde creo que 2 años, 1 año. Es una persona muy dedicada a estos temas, es una persona que quiere saber, quiere conocer, que cada día se está formando más. Entonces los invito obviamente a que se suscriban a sus redes, a que se unan también a su canal de YouTube, a This is Silicon Valley. Y bueno, a mí también me pueden encontrar en las redes como Alejandro Bermeo, tanto en Instagram, en Facebook. También tenemos un canal en YouTube, Mises Report, y bueno, también pueden obviamente pasar por nuestra red de contenido libertario, Palo Libertario también, que es una red de noticias, pero también de formación y de opinión, con tendencia obviamente libertaria. Entonces están muy invitados a que vayan y la miren. Bueno, muy agradecido contigo porque aprendí bastante el día de hoy y pues espero poder tener de nuevo con otra temática totalmente diferente que estoy seguro que va a ser igual de enriquecedora. ¿Listo, Alejandro? Entonces nos vemos. Vale, Santi. Bueno, muchas gracias. Bueno, señora.